Entonces, ¿qué nos muestra esto? Primer punto, nos muestra que la red aprendió simultáneamente dos estructuras, dos patrones distintos que le sirvieron para clasificar y discriminar una serie de la otra. Dos patrones que en el fondo son completamente distintos. Y la red se las ingenió para separar un patrón del otro y en que el filtro 1 se encargue de las diferencias de posición y que el filtro 2 se encargue de estas diferencias en términos de autocorrelación. Y después que la capa final discrimine en cuánto de uno y cuánto de otro es lo que conviene para separar una serie de la otra. Ese descubrimiento de los patrones, fíjense que no estaba definido de entrada, no estaba hardcodeado. Para los que sepan series de tiempo, desde el punto de vista estadístico, metodologías de serie de tiempo, yo no es que estoy, a diferencia de entrenar un modelo ARIMA de serie temporales, donde el análisis temporal ya está hardcodeado en el método, acá no estaba. Acá la serie era completamente libre para descubrir cualquier asociación de patrones. Obviamente que les di una ayudita alimentándola con dos clases de instancias que se separan en dos patrones, pero jamás le dije que la separación tenía que estar en un promediado por un lado y en una comparación de valores subsiguientes en el otro filtro. Eso fue realmente un descubrimiento de la red, y en ese sentido es que el Machine Learning es una metodología para aprender reglas en función de los datos. La regla de comparar un valor con el subsiguiente y así sucesivamente, o de comparar el nivel global de toda la serie, esa regla fue aprendida directamente de los datos. La regla no estaba definida de antemano. Son reglas que son aprendidas. Y esa es la esencia del Machine Learning y particularmente del funcionamiento de las redes neuronales. El hecho de que lo podamos ver acá es un poco de darse maña con el R o con Python o que sea lo que uno está usando para tratar de desarmar qué es lo que hay adentro de la red. Eso se puede hacer. Y porque el ejemplo era muy sencillo. No necesariamente cuando uno entrena una red neuronal, los patrones que la red aprenda van a poder ser inspeccionados tan fácilmente como en este caso, o van a ser tan claros como en este caso. Fíjense que si yo hubiera puesto posiblemente más filtros, quizá estos dos patrones se pueden haber repartido entre varios filtros y me hubiera quedado mucho más oscuro lo que estaba haciendo, porque quizá en una etapa si hubiera puesto 4 filtros, quizá en una capa final esos 4 filtros se mezclan de una manera tal de reproducir de nuevo estas dos diferencias. Pero quizá cuando miro uno por uno esos 4 filtros no es tan claro como mirar estos dos filtros por separado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este es otro segundo punto a ser observado. Incluso si una red neuronal logra captar patrones subyacentes importantes, eso no quiere decir que sea fácil para el usuario poder inspeccionar y entender cuáles son esos patrones. En eso es que la estadística le gana en términos inferenciales y explicativos, porque al fijar de alguna manera la regla, tengo con mucha más claridad qué es lo que tengo que inspeccionar a posteriori una vez que entreno el modelo. En las redes neuronales es mucho más complejo. No es para nada obvio cómo tengo que inspeccionar lo que la red descubre para descubrir cuáles son los patrones que esencialmente son los que diferencian una clase de la otra. Otra cosa interesante es reflexionar sobre cómo un problema dimensionalmente muy grande, de nuevo piensen que el feature space tiene dimensión 500, o sea, cada una de estas entradas de cada serie de tiempo tiene 500 valores, que son las 500 observaciones en el tiempo de cada serie. ¿Cómo puede ser, con esta lógica convolucional, cómo puede ser resumido en un problema mucho más sencillo? Porque si yo hubiera querido armar una estructura de red neuronal convencional, incluso simple capa, no múltiple capa, simple capa, y hubiera puesto por ejemplo, incluso una única neurona en la capa oculta, esa única neurona hubiera tenido 500 pesos a ser entrenados. Que en el fondo es innecesario, por lo que no solo es innecesario, sino que no nos hubiera aportado demasiado, porque a la red le hubiera costado mucho más entender que el patrón que está buscando no es un patrón que depende absolutamente de los valores de los features, sino que es un patrón que justamente es invariante en el tiempo. Y eso fue lo que la red convolucional ayudó a captar. No solamente redujo el problema, redujo la dimensión al generar estos filtros convolucionales que recorren todo el dominio, sino que aparte
no solo reduce el problema, sino que aparte lo abstrae a lo verdaderamente importante, que es poder hacer una cuenta que se repite en diferentes lugares del tiempo. Así como hicimos en el ejemplo de clasificación de imágenes, hacer una cuenta que pueda repetir en diferentes lugares de la imagen. Y eso es la esencia de los métodos basados en convoluciones.